El tema de hoy es lavados por la palabra. Amén. Cada mañana nos despertamos y nos damos un baño, o cuando regresamos del trabajo nos bañamos para quitar todo lo sucio que pudiéramos haber recolectado durante el día, cada quien con sus aromas o jabones o perfumes al gusto. Después del baño nos sentimos frescos, limpios y con más ánimo. Sí, cierto. Sí. Pero en el área espiritual, la situación es muy diferente. Podríamos decir que hasta crítica y muy crítica. Sí. Un día leí la palabra de Dios y esta decía que nos lavaba con el lavamiento de la palabra de Dios. Entendí que la palabra hace un lavado verdadero, que solo la palabra de Dios produce una limpieza que le agrada a Dios solo por su palabra. Es increíble, pero en nuestros días hay muchas personas que no hemos tocado ese punto porque de pronto nos interesa el cristianismo en el cual se nos dice que ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Vamos a entender esto paso por paso. El ser lavado por la sangre del Cordero nos hace aceptos para entrar en su gracia, ¿okay? Para entrar en su gracia. Y eso es solamente algo que Dios hace. Eso no es por hacer alguna ceremonia, no es porque tú eres muy bueno o muy malo antes de conocer a Dios, no. Todo eso es por un sencillo y simple y grandioso regalo de Dios, que Dios acepta que tú te acerques a Él. Esa es la gracia. Pero después de la gracia viene la santificación, aunque también dentro de la sangre del Cordero, también dentro del lavado por la sangre, también hay una santificación. Hay una santificación la cual es precisamente de pasar de las tinieblas a la luz. Nos aparta y nos llama a ser parte del pueblo de Dios. Bien, pero ya estando en el pueblo de Dios, ya habiendo sido lavados por la sangre del Cordero, existe un proceso de santificación en el cual nosotros tenemos que depurar nuestras vidas. Ese proceso implica el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie se puede santificar sin saber de qué se tiene que limpiar. Entonces, todos necesitamos saber de qué tenemos que limpiarnos. Por ejemplo, cuando uno es niño y que la mamá le dice vete a bañar y sale uno y sale más sucio que limpio, y dice, ¿ya te bañaste? Y dice, sí, ya me bañé. Oliendo por shampoo, ¿no? No recuerdo por el shampoo. Pero sigue las manchas de lodo, sigue las manchas del cuerpo. Y de pronto hasta el sudor todavía por acá, ¿no? O sea, la mancha, el caminito del sudor, la murecita que corre. Y la mamá dice, pero ¿cómo que ya te bañaste? Dice, yo sí, ya me bañé. Dice, pero, dice, me eché champú, me eché jabón, me eché todo, y mira, huéleme, ¿verdad? Y sí, huele a champú, pero se ve las manchas todavía de la murecita. ¿Por qué? Porque un niño al principio pues, no se sabe bañar. Así sucede a veces con nosotros. En lo espiritual, ciertamente, la gracia nos permite entrar al reino de Dios por el medio de la sangre del Cordero. Pero dentro ya del reino, tenemos que santificarnos de completo, de todo lo que falte por sacar de nuestra vida. Porque en la conversión del nuevo nacimiento, precisamente, dice la Escritura que sin el nacimiento, el que no nace no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace espiritualmente no puede entender el reino de Dios, no lo puede ver, no puede percibir y no lo puede entender. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces, muchas personas van a un culto y aceptan al Señor Jesucristo como Señor y su Salvador. Aceptan lo que dice el predicador, aceptan que se tienen que congregar. Pero ellos creen que hasta allí ha llegado todo. Ellos creen que eso es todo. Ellos creen que ya nomás consta de estar asistiendo a la iglesia todo el tiempo. Y no es así. Sino que debe haber una santificación. Y muchos de ellos llaman esta santificación progresiva. Entonces, esta santificación progresiva tiene que ver con la lectura de la palabra. Si la persona no lee la palabra de Dios, no sabe de qué se tiene que limpiar. Y pudo haber aceptado al Señor Jesucristo, pudo haber venido a la iglesia, pudo haber tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? Pero si no lee la palabra, no sabe de qué se tiene que limpiar. Y es casi seguro que vuelve a caer al pasado, a su conducta del pasado.
vuelve a recolectar todas las actividades pecaminosas que hacía antes, porque no hubo quien le guiara a esa persona a santificarse completamente. Una purificación de acciones, una purificación de hábitos, una purificación de conducta. Si la palabra de Dios no nos dijera esto, todo estaba bien con aceptar a Cristo y todo estaba bien con solamente aceptar que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Hasta allí todo estuviera muy bien, pero cuando la palabra empieza a hablar, la misma Escritura empieza a hablar de que tenemos que ser lavados por el lavamiento también de la palabra, entonces se abre otra puerta que es, bueno, entonces no fui lavado completamente con la sangre del Cordero, no, sí fuiste lavado completamente con la sangre del Cordero y te dio acceso a la entrada de la gracia, pero estando dentro de la gracia tienes que seguirte limpiando de todas las cosas que no están bien, ¿sí? Y que quieren regresar otra vez a ser parte de tu vida, pero que no lo puedes saber si no le das. Amén. Dice nuestra hermana Olga Orozco que casi no escucha. ¿Será su celular? Si nos pueden decir, hermanos, si ustedes sí están escuchando para saber si es el celular de ella o si le falta algo. Yo creo que falta algo allá. Mira. Sí, le falta algo. Sí, hermana Olga, no conectó el celular. Amén. Ya lo está conectando, ya. Ahorita sí se va a escuchar más bien, hermanitos. Disculpen que ya estamos bien. Algunas cosas. Gracias por estar ahí atentos. Ahí estamos. Amén. Ahora sí lo dices de abajo. Gracias, hermanitos. Gracias. Ahora sí Dice nuestra hermana Olga Orozco, pero así me pasa con mi niño. Le digo que se bañe y se bañe un baño de pajarito. Y hasta que le digo que sí pasa la inspección de nariz, corre y se va a lavar correcto. Gracias. Es verdad. Entonces, con nosotros pasa lo mismo en el reino espiritual. El Señor nos ha lavado con su sangre, sí, somos perdonados de todo nuestro pasado. Hay unos predicadores que dicen que nuestros pecados son lavados de los pecados presentes, pasados y futuros. Eso es muy peligroso, aunque realmente es como un poquito evadir la responsabilidad de limpiarse. Pero vamos a ver un poquito lo que la palabra de Dios dice, más que lo que los predicadores dicen. Sí, amén. ¿Okay? Me está viendo que dicen los hermanos. Ahora sí se escucha. Dios les bendiga. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano. Dios les bendiga. Entonces vamos a regresar al punto amén. En que necesitamos limpiarnos. ¿Y dónde dice la Escritura que tiene que ser también por la palabra de Dios? Ser lavados. Efesios capítulo 5 y versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí. Efesios 5, 26. Allí, hermanos, ya habría una contradicción si la sangre del Cordero no nos hubiese limpiado por completo. Pero vuelvo a repetir, son dos procedimientos y cada uno en su tiempo. Sí. Primero la sangre del Cordero y después el lavamiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si usted no lee la palabra de Dios, usted vuelve a ser la misma persona que era antes, porque no hay ninguna instrucción para caminar en el reino de Dios, al menos que lea la palabra de Dios. Sí. Cuando usted lee la palabra de Dios, empieza a decir, no esto no mentira, no robar, no adulterio, no fornicación, no inmundicia, no hechicería, no brujería, y eso empieza a limpiar tu vida. ¿Por qué Dios no deja esto a la conciencia del hombre? La conciencia natural del hombre tiene hasta cierto punto una función, pero no es perfecta. La palabra de Dios dice que es perfecta. Amén. Nuestra conciencia muchas veces actúa de acuerdo a los beneficios personales y al amor que nos tenemos a nosotros mismos, como el ego. Si nosotros nos amamos, nos vamos a dejar pasar un pecado, otro y otro y otro y otro, y terminamos en el mismo lugar donde habíamos arrancado. Pero con la palabra de Dios no se puede, porque la palabra de Dios cada vez que la leemos nos recuerda esto no está bien y nos dice eso no está bien que tú hagas. Cada vez. Aun cuando nuestra conciencia no lo apruebe y la palabra de Dios no lo aprueba, entonces quiere decir que nuestra conciencia está fallando. La conciencia precisamente es el área donde Dios tiene comunión con el creyente, dentro del espíritu. Sí, dentro del espíritu se encuentra la conciencia. Es el espíritu de nosotros, adentro de nosotros, dentro se encuentra la conciencia. Allí en la conciencia es donde Dios tiene comunión con nosotros, allí dentro del espíritu. Pero cuando esta conciencia es enseñada con la palabra, puede tener todo el beneficio del creyente.
Pero cuando el creyente no lee la palabra, no hay conciencia purificada, no hay conciencia que tenga, vamos a decirlo de esta manera así, filo para poder cortar lo bueno y lo malo. La conciencia se puede cauterizar también. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia se puede dañar y ya no percibe lo bueno y lo malo. Ese es el peligro de muchos cristianos, que no han querido leer la palabra y no se han querido someter a la palabra y no quieren limpiar sus vidas con la palabra. Terminan haciendo uso de su conciencia solamente. Y la conciencia del hombre no es perfecta. No es perfecta. Yo me puedo aprobar muchas cosas, pero la palabra no me lo va a aprobar. Sí. Y yo puedo vivir una vida, entre comillas, santificada, pero yendo a la luz de la palabra me va a enseñar que no estoy santificado, que me falta santificarme. Pero mi conciencia va a decir, no, tú estás bien, estás mejor que fulano y que mengano y que sutano y todas esas cosas que la conciencia nos dice. Entonces no podemos confiarnos de la conciencia humana. Por eso está la palabra. ¿Vamos bien? Hoy en día habemos muchos cristianos queremos que la sangre nos cubra, pero que nos lave. Pero que no nos lave. Es que no me completa las palabras. Sí, ahí me faltó una palabra. El ritual del tabernáculo del Antiguo Testamento nos da un claro ejemplo de la manera de andar con Dios que los cristianos deben tener. El tabernáculo tenía un atrio exterior en el que el animal era sacrificado. Este proveía la sangre que cubría el pecado. Pero afuera también estaba el lavacro, en el que se llevaba a cabo la limpieza. Correcto. Ningún sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y tener comunión con Dios cara a cara sin haber sido lavado. Sí, ahí vemos el proceso. Amén, sí. Vemos el proceso. Se lleva la sangre del cordero para el perdón de los pecados, pero tenía que entrar limpio el sacerdote. Sí, amén. Limpio tenía que entrar el sacerdote, aun cuando estaba llevando la sangre para el perdón de los pecados. Sí, aun cuando él llevaba la sangre para ver si él acepta esa sangre, esa ofrenda de sangre, él tenía que entrar lavado. Y la escritura enseña que el sacerdote tenía que estar limpio de conducta, si no moría adentro. ¿Okay? Entonces, eso no ha cambiado en sí, ha cambiado en la manera espiritual, pero no ha cambiado en la limpieza y en lo estricto que Dios quiere que nosotros vayamos limpiándonos cada vez. Si queremos entrar a su presencia, que ya sabemos que tenemos acceso a Él por medio de que se ha roto el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, pues tenemos acceso a su presencia. Pero precisamente lo que nos está diciendo aquí, muchas veces queremos ser lavados con la sangre del cordero, ¿sí? y brincarnos el lavacro, limpiarnos de estar limpios. O sea, queremos llegar a Dios porque nos llegamos por su gracia, y sí, hubo gracia para poder darnos acceso, pero no llegamos limpios a su presencia. O sea, que hacemos a un lado la limpieza y le estamos diciendo a Dios, no nos interesa la limpieza a nosotros, nos interesa que tú nos escuches. Entonces, esto es algo de soberbia, es algo irreverente, esto es algo que no está bien delante de Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios y decirle, quiero tener acceso a tu presencia en el culto, y decirle, Señor, queremos tu presencia, queremos tener acceso a ti, cuando nuestras vidas no se han limpiado. Cuando nuestras vidas, al contrario, han venido más sucias, más dañadas, más pervertidas, y queremos que Dios nos dé acceso a su presencia. Como diciendo, Señor, queremos entrar, no nos hemos limpiado, eso no importa, pero queremos tener acceso a tu presencia. Entonces, esto simplemente es un pequeño ver de cómo Dios ha propuesto que debe ser nuestra llegada hacia Él. Ahora, una persona dirá, bueno, pero es que cuando una persona viene del pecado a Dios, bueno, estamos hablando de cosas diferentes. Cuando la persona viene del pecado hacia Dios, tiene que entrar por el proceso de lavamiento por la sangre del cordero. Entonces, ya hablamos de eso. Y ya dijimos que eso es necesario para poder continuar dentro de la gracia. Si no hay sangre, no hay gracia. Si no hay Cristo, no hay gracia. La misma enseñanza nos dice que la ley no tiene esa gracia de la sangre del Cordero de Jesucristo. Por lo tanto, la persona que acepta al Señor Jesucristo, acepta su sacrificio y el Señor perdona sus pecados, entonces la persona puede tener acceso a estar dentro del reino de Dios. Pero dentro del reino de Dios debe haber limpieza. ¿Sí? Dentro del reino de Dios debe haber limpieza. Lo que quiere decir que si una persona acaba de entrar, también tiene que entrar al aprendizaje de la palabra para que pueda limpiar su vida
de toda contaminación y pecado. Eso quiere decir que nadie está exento. Todos tenemos que entrar de acuerdo a estas normas de limpieza de pecado dentro del reino de Dios. Entonces, vamos más adelante. Algunos cristianos creen que pueden sortear el lavacro. O sea que pueden darle la vuelta Y no se puede. al lavacro y no lavarse. Que pueden tener acceso a Dios sin lavarse y sin limpiarse. No. El cual representa para nosotros el lavamiento por la palabra de Dios. Creen que pueden forzar su entrada al lugar santo estando llenos de pecados y de hábitos pecaminosos profundamente arraigados en nuestros corazones. Solo entrar directamente y gloriarte. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. No puede uno hacer eso. No. Puede hacer uno, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Vuelvo y repito, estamos hablando de dos cosas diferentes. Si usted está hablando acerca de la sangre del Cordero, sí, eso nos permite tener acceso a entrar por la gracia a Él. Y entramos y somos limpios, somos aceptos. Pero dentro del reino de Dios debe haber un lavamiento. Todo personaje creyente, persona que quiere estar dentro del reino de Dios, tiene que entrar a este lavamiento. Nadie está excepto de esto. Todos tenemos que entrar a este lavamiento. Si no entramos a este lavamiento es porque no aceptamos las ordenanzas de nuestro Dios. Y lo rechazamos y queremos estar dentro, sí, pero vivir como afuera. No se puede. El corazón perfecto busca más que seguridad o cubierta para su pecado. Busca estar en su presencia para tener comunión. Tener comunión es hablar con el Señor, compartir una dulce amistad y buscar su rostro. Y eso es lo que se obtiene en el lugar santísimo. O sea, ¿cómo vas a tener una amistad con Dios si no te presentas limpio o haces la limpieza por medio de la palabra de Dios a tu vida? Pero quieres tener una amistad con Dios. Eso no se puede. Nadie puede tener una amistad con Dios si su propósito no es primeramente limpiarse para estar en la presencia de Dios. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de la sangre del Cordero. Ya la sangre del Cordero quedó atrás cuando nos lavó de nuestros pecados y nos hizo aceptos delante de Dios para entrar a su gracia. Ya lo hablamos eso. Estoy hablando dentro del reino de Dios. Todo creyente, toda persona que tiene en su mente, en su corazón, en su espíritu, que ya aceptó a Cristo, que ya aceptó ser del reino de Dios, que ya está dentro del reino de Dios, tiene la obligación de empezar a limpiar su vida. Amén. ¿Sí? Eso estamos hablando. Bueno, dice, y esto es lo que se obtiene en el lugar santísimo. Sucede en este orden, o sea, es cubierta, La sangre de Cristo, limpieza, sangre de Cristo, compromiso y y comunión. el compromiso y la comunión requiere la limpieza. Amén. Sí. Porque yo no puedo haber aceptado a Cristo, el Cristo me limpió con su sangre, Sí. me hizo acepto delante de Dios, y entonces ya tengo acceso, ya entro al reino de Dios y me ensucio. ¿Coincide? No coincide. ¿Está de acuerdo? No está de acuerdo. Dice que compañerismo hay entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y Dios. Nada, no hay amistad. Entonces uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Permanece en el reino de Dios limpiándose o afuera. Por eso la Escritura dice que quiera ensuciarse, ensúciese más. El que quiera limpiarse, limpiese más. Es una decisión particular, pero la indicación es la misma para todo el que está adentro. Muchos creyentes, sin embargo, no queremos nada más que ser cubiertos. Un boleto rápido a la gloria, sin dolor, sin cruz y sin limpieza. Vamos por allí declarando, estoy bajo la sangre y estoy salvo. Pero solo recitan la mitad del versículo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta ahí es lo que nos conviene a veces escuchar. Ah. Es que ya soy limpio por la sangre de Cristo. Y sí, claro, eso es un efecto a la entrada a la gracia. Pero ya cuando estás adentro, vamos a ver qué dice más primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ahí todavía está como que no entendemos muy bien, pero vamos a regresarnos un poquito. Vamos a leer desde el versículo 6.
Primera de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos en la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, eso no es cierto. Eso no es así. O sea, la misma palabra de Dios nos aclara los dos puntos. ¿Okay? Si ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora ya asistes a la iglesia, correcto, perfecto, te limpió con la sangre para que tus pecados fueran perdonados, fueras aceptado en la gracia, entraste a la gracia, y luego ¿qué hiciste? Te seguiste emborrachando, te seguiste drogando, te seguiste mintiendo, prostituyendo, y cuando me refiero a prostituyendo me refiero a los dos géneros, ¿sí? Al masculino y al femenino. Sí, me refiero a él. Que cuando la persona ya vino a Cristo, debe de saber que tiene que limpiar su vida. Amén. Si un pastor no le dice a una persona que tiene que limpiar su vida, ese pastor no ama el alma de ese creyente. No le interesa si se condena para siempre. Tal vez le interesa, como muchos predicadores dicen, a veces el dinero que proporciona a una persona al entrar a la iglesia, la amistad, a veces las influencias, porque a veces son muy poderosos los que llegan a la iglesia, y el pastor, en vez de hablarle de Cristo, quiere ganarse la influencia para tener un roce con los poderes políticos o sociales o civiles. Entonces ahí se desequilibra y se destroza todo el propósito de Dios. Amén. Nosotros tenemos que saber que toda persona que viene a Cristo, una vez entrando a la gracia, tiene que limpiar su vida, y para eso se ocupa la palabra de Dios. Amén. Si la persona dice que tiene comunión con Dios y anda en actividades pecaminosas, está en tinieblas, entonces tal persona está mintiendo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Amén. Porque yo quiero que entienda esto, miren. Cuando nosotros exhortamos a las personas a que se aparten del pecado, no lo hacemos por criticar a los que no se han apartado, o a los que no se han apartado del pecado, o a los que regresaron al pecado. Eso no es nuestro propósito. Eso no es algo que nosotros pudiéramos arreglar. Si nosotros pudiéramos arreglar eso, pues iríamos y arreglaríamos eso. Pero no está en nuestras manos hacerlo, ni nuestro poder. Está en la voluntad de cada uno de los que no han querido nada con Dios y de los que se han apartado de Dios. Por lo tanto, no tenemos nada contra ellos. Nosotros como hombres no debemos tener nada contra ellos, más que una esperanza de que regresen al Señor Jesucristo. Esa es la parte de nosotros. Pero deben de saber que si una persona está dentro de la iglesia, dentro de una congregación, anda practicando pecado y dice que está en la luz, está mal, está mintiendo. Sí. Esto lo corrobora 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 al 7. Me está diciendo, esta persona está mintiendo. Esa persona está mintiendo. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo que esta persona está mintiendo, yo no puedo decir que está correcto. ¿Sí? Por esa razón, yo no voy contra nadie, ni quiero atacar a nadie, ni quiero decirle a alguien nada. Yo solamente quiero decir que si tales personas, quienes sean, aún yo, si estoy dentro de la iglesia y estoy practicando pecado y digo que estoy en luz, estoy mintiendo. ¿Sí? Porque no practico la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ahí está claro de que una vez yo dentro del reino tengo que limpiarme. Tengo que seguirme limpiando de mis hábitos, de mis palabras, porque no es correcto que un creyente entre al reino de Dios diciendo groserías, diciendo maldiciones. ¿Sí? No es correcto que un creyente entre al reino de Dios, supuestamente ya se fueron perdonados todos sus pecados por la sangre del Cordero, ahora está dentro del reino de Dios, ahora está dentro de una congregación y anda robando, anda golpeando, anda mintiendo, anda chismeando, anda pleiteando. No, pues. ¿Cómo podemos decir que está en la verdad? Es más, la persona de afuera, ellos mismos van a decir, eso está mintiendo. ¿Sí? Entonces allí es donde está lo crítico de no continuar con el proceso de limpieza. Dejar que solamente alguien nos diga, bueno, es que ya está limpio con la sangre del Cordero, ya no necesitas hacer nada. En cuestión de sacrificio, para ser acepto delante de Dios, sí. Pero en cuestión de nuestra responsabilidad dentro del reino de Dios, tenemos que limpiarnos. Vamos adelante. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Sí?
El Señor Jesucristo a sus discípulos dice, miren, ustedes ya están limpios por la palabra los estaba limpiando. Si ustedes recuerdan, cada vez que se enfrentaban con el pueblo, con la gente, con endemoniados, con los fariseos, con los saduceos, con todos, el Señor Jesucristo les decía que estaba mal de cada uno. Y esa era palabra que los iba limpiando a ellos. Eso está mal, no sean como los fariseos, no hagan esto, tengan cuidado con Satanás, hay espíritus que entran en el cuerpo, hay demonios que entran en el cuerpo, hay legiones que entran en el cuerpo, tengan cuidado. Entonces todo eso es palabra, todo eso es instrucción para no caer en el error. Entonces él estaba diciendo, ustedes ya fueron lavados por la palabra que les he hablado. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que hacer caso de esa palabra que el Señor Jesucristo habla en nuestras vidas. Vamos adelante. Vamos a ir avanzando. Hay una parte, por ejemplo, aquí dice Efesios capítulo 5, versículo 26. 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿a quién se está refiriendo este versículo? Este versículo está refiriendo a la iglesia. O sea, la iglesia, cuando tú no eras iglesia, tú fuiste lavado con la sangre de Cristo. Entraste y fuiste iglesia. Ahora que eres iglesia, necesitas estarte limpiando. Eso es lo que dice este versículo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La instrucción de la palabra te hace caminar en rectitud y en limpieza. Entonces, si nosotros como iglesia dejamos de limpiarnos, entonces seremos una iglesia sucia. Dice la misma escritura, con manchas y con arrugas. Y dice la escritura que Dios no viene por una iglesia con manchas y con arrugas. No, entonces quiere decir que nosotros al entrar a ser parte de la iglesia de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de los que están dentro del reino de Dios, hay un compromiso de limpieza por parte de cada creyente. No podemos evadir, porque eso es lo que nos va a mantener dentro o nos va a mantener fuera del reino de Dios. Vamos adelante para mirar todo esto. Dígame dónde le bueno, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Mire lo que dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Por la obediencia a la verdad. Sí. Desde el momento en que creyeron en el Señor y fueron lavados con la sangre de Cristo, pero sigue dejando todo pecado, dejando toda inmundicia, dejando toda palabrería, toda maledicencia, dejando el robo, dejando la borrachera, nos va instruyendo. Entonces la iglesia va avanzando hacia lo perfecto, hacia lo correcto, cuando va obedeciendo. La iglesia deja de avanzar y se pervierte cuando deja de obedecer. ¿Sí? Ahora, vamos adelante a ver qué más nos dice la lección. Vamos donde dice que la escritura fue escrita con un propósito. Voy a decir esto, dice, para autentificar la divinidad de Cristo, para dar esperanza a los hombres, para relatar experiencias humanas como una advertencia, para dar conocimiento de la vida eterna, pero sobre todo para limpiar nuestras vidas del pecado. Del pecado que nosotros mismos, dice la Escritura, que está dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo tú vas a limpiar algo que está dentro? Con la obediencia. Porque si viniera solamente de afuera hacia adentro, mucha gente se han aislado de ciudades, dicen vámonos a vivir allá porque aquí hay mucho pecado y moraremos por allá para que no estén contaminados. Pero cuando están allá el pecado surge. ¿Por qué? Porque está en el corazón del hombre. Hay personas que durante muchos siglos se apartaron a las montañas, a donde no hubiera nadie, querían purificarse por amor a Dios. Pero aún allá hubo perversiones, hubo cosas pecaminosas. En los últimos años, hace como unos 6, 7, 8 años atrás, casi 10 años atrás, había un grupo de personas que se habían apartado de las comunidades porque querían purificar y querían guardar a sus jóvenes fuera del pecado. Pero aún allí dentro de esas comunidades pequeñas
surgió el pecado de adulterio y fornicación. Todo lo que hay en la Escritura surgió de los corazones de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que limpia de una conducta pecaminosa es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es el lavamiento por la palabra. Dice, pero sobre toda la limpieza de nuestras vidas del pecado, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Amén. Pero sobre todo para limpiar nuestras vidas del pecado. Oímos sermones que dicen, no necesitas ser escudriñado, todos tus pecados están bajo la sangre. Todo este desenterrar y buscar el pecado solo trae condenación y culpa. Sí, hay veces que la gente te lo dice de diferente manera, pero lo correcto es que si la palabra de Dios te dice no hagas esto, no lo hagas, porque otra vez sería ignorar que tienes que limpiar. Sí, amén. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sí, según vuestras obras. Jesús dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amados, él se estaba dirigiendo a la iglesia. Entonces la iglesia tiene un grande compromiso. Sí. Un grande compromiso. La iglesia no puede ignorar esto. No debe de ignorarlo. Si los pastores lo ignoran dentro de su congregación, usted no lo ignore. Aunque su pastor no le predica acerca de esto, no le enseña acerca de esto, usted no lo ignore. Usted tiene que seguirse limpiando. Todo lo que no está agradable a Dios nunca será agradable a Dios. Y usted no puede decir, bueno, pero ya fui lavado con la sangre de Cristo. Si eso fue para que sea acepto dentro de la gracia. Y ya, oh, gloria a Dios. Eso ya es algo, hermano, que nadie puede lograr. O sea, ya está usted aceptado. Ahora, ya está usted aceptado, aproveche que ya está adentro. Y empiece a limpiar su vida. Porque eso es lo que le va a traer beneficio. ¿Sí? ¿Qué dice adelante? ¿Qué podemos aprender de esta lección? Que la sangre nos limpia y nos hace acepto ante Dios para entrar a su gracia. Que es responsabilidad de nosotros limpiarnos a través de la obediencia de la palabra de Dios. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero el que no acepta a una iglesia con manchas del pecado y arrugas de herejías, no nos podemos santificar sin la palabra de Dios. Dios no va a aceptar. Amén. Amén. Dios no va a aceptar una iglesia con manchas y con arrugas. Definitivamente, el adulterio siempre será adulterio. Amén. Y el robo siempre será robo. Amén. A veces las personas piensan que porque ya están dentro de la iglesia, ya no se va a tomar en cuenta eso. Y no, a cada uno conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la Escritura. Y se está refiriendo precisamente como una advertencia a los creyentes, porque los creyentes tenían ese hábito de entrar, creer y de pronto estar en el reino y empezar a regresar otra vez al mundo. Recuerde que el apóstol Pablo siempre llamaba la atención a todas las iglesias, a cada iglesia en su tiempo, en sus visitas, siempre decía, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes ya deberían ser maestros y ahora resulta que tengo que volver a empezar otra vez de cero. Sí. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, el corazón del hombre tiene tendencia a retroceder, no a avanzar. Es una disciplina obligada que nosotros tenemos que imponernos de avanzar hacia adelante, hacia la limpieza, no hacia la suciedad. Entonces, eso está en cada quien. Es por eso que creo yo que muchas personas se confían y a través de los años, en vez de limpiarse, se ensucian más. Y les queda el puro hábito de ir a la iglesia. Y con el puro hábito de ir a la iglesia no pueden hacer nada porque ellos mismos se sienten mal ya. Porque ellos mismos dicen, pues esto no tiene sentido. Y es que realmente no tiene sentido que vayas a una iglesia, solamente escuchar un sermón y que regreses y sigas haciendo todo lo que no está bien. Eso no tiene sentido. Ahora, ¿y qué me refiero a que no tiene sentido? ¿Que sería mejor apartarse? No, que es tiempo de luchar, que es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, avanzando hacia adelante, desechando toda inmundicia, desechando todo pecado, desechando para que vuelvas a sentir otra vez la cercanía del Espíritu Santo, la cercanía de Dios. Otra vez vuelvas a llenarte de la presencia del Señor. Otra vez le encuentres sentido a la relación que tiene con Cristo. Es como si usted y yo no la veo, no platico con usted, nunca la veo. La veo por allá de vez en cuando. Y de pronto un día nos encontramos y de pronto usted me dice, pues, ¿qué sentido tiene? Ya ni nos hablamos, ya ni nos visitamos, ya ni tomamos cafecito. ¿Sí? Sí. Entonces usted diría, y yo le diría, pues entonces, cada quien por su lado. ¿Y qué dice la persona? Pues sí, cada quien por su lado. ¿Sí? Pero otros dicen, nos está fallando algo.
estamos equivocándonos. Yo estoy muy lejos, tú también. Necesitamos acercarnos más. Necesitamos mirarnos más seguido, platicar más. ¿Qué está pasando contigo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso empieza la comunión. ¿Y qué pasa con un tiempo? Y se restaura la relación, se fortalece y empieza uno a andar junto otra vez. ¿Sí? Eso es, aprovecho para decir esto. Yo, como pastor, no estoy de acuerdo en ningún momento estoy de acuerdo con las personas que dicen, vamos a darnos un tiempo. No. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Usted dice eso y haga de cuenta que le está diciendo al diablo, métete en medio, por favor. Sí. Y destrózanos. Sí. Yo les digo, hermanos, no le dé apertura a la puerta al diablo porque dice, vamos a darnos un tiempo. Eso no se construye así. Eso se construye al revés. Dicen, no, pues ahora vamos a estar más juntos. Ahora vamos a cambiar más. Tú cambias las cosas que sabes que no están bien y yo cambio las mías. Y vamos a ajustarnos, vamos a acoplarnos, vamos a avanzar para adelante. La gente dice, no, vamos a darnos un tiempo. Se dejan dar un tiempo, aquel conoce otra por allá, aquella conoce otra por acá. Y al rato que dice, entonces, ¿qué? No, pues mejor nos separamos. Se acabó el Claro, porque Satanás dijo, esto es lo que yo quería escuchar. Darse un tiempo para poderme meter por diferente lado. Así que, personalmente, que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando ahorita, aunque sí tiene que ver, porque también es dar la entrada al pecado, y cosa que no debemos, porque no está el divorcio, en ciertos aspectos no está aprobado por Dios, y más cuando se busca otra relación, y más cuando los dos, que en una open man, se dan la oportunidad de ver si verdaderamente se aman, y tú conoces a alguien y yo conozco a alguien, y si regresamos es que sí nos amamos. Eso es diablo 100%. Porque tú le estás diciendo, ve adultera, y yo voy adultero, ve y fornica y yo fornico, y si después regresamos es que sí nos amamos. Eso es una obra satánica, y también no es parte de la limpieza de un matrimonio. No se está honrando el matrimonio con esas actividades ni con esos pensamientos. Al contrario, se le está dando apertura hasta una para que termine de destrozar. Y eso sucede con todo creyente que no limpia su vida. Y que lees la palabra. Y que no lee la palabra. Amén. Y que todo lo hace conforme a su conciencia, y su conciencia está toda sucia. Vuelvo a repetir, la conciencia no es garantía de nada. La palabra es garantía. Amén. Sí, la conciencia cambia también. A veces sirve, a veces no sirve, a veces funciona, a veces no funciona. Pero la palabra nunca falla. La palabra siempre te va a decir lo que está mal, está mal. Tu conciencia te va a decir, no, mira, te has portado bien, te lo mereces. Mira, pero es que tu esposa no te ama como esta otra que está cerrando y luego te trae hasta de almuerzo al trabajo. Te trae lunch. El otro día te trajo hasta un, ¿qué? Postre. Un postre. Sí, y tu esposa ya ni arroz te prepara. Yeah. Sí, dice, entonces, ¿sabes qué? No. Lo que es santidad es santidad. Estén las cosas bien o no estén las cosas bien. Estén las cosas acordes o estén opuestas. No importa. Hay que vivir conforme a la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Qué podemos poner en práctica de acuerdo a esta lección? Que no debemos dejarnos llevar por el engaño de que no debemos limpiar nuestras vidas. No importa si es un predicador reconocido mundialmente. La palabra nos dice que debemos limpiarnos con la palabra, que nos indica lo que debemos de hacer y lo que no. Correcto. ¿Cómo podemos orar de acuerdo a esta lección? Padre amado, quiero ser limpio con tu palabra, cada día lavarme así como lo hago con mi higiene personal. Así quiero hacerlo en lo espiritual. Solo tú me puedes ayudar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que esperamos que esto les pueda ayudar a ustedes, que como nos ha ayudado a nosotros, como siempre decimos, Amén, cuando damos sí. una lección, a nosotros también nos sí. nos acomoda todo el entendimiento y decimos, Sí, wow, Señor, esto está tremendo. Pero esperamos que también eso les sea a ustedes y a cada uno de ustedes. Amén. Pues vamos a hacer una oración y vamos a pasar a despedirnos de cada uno. Pero siempre decimos, acuérdese que ya el Señor lo limpió con su sangre, ahora usted límpiese de toda contaminación. Amén. Es la responsabilidad de usted lavarse con la palabra de Dios. No sea como los niños que todavía quiere que lo estén bañando. Es que tú no me bañas. Eso me hizo recordar. ¿Por qué no te has bañado? Pues es que tú no me bañas. A veces así sucede con los hermanos de la iglesia. Dice, ¿por qué anda con esa vida? Pues es que el pastor no tiene que ir a bañarte con la palabra. No.
Tú te tienes que lavar con la palabra de Dios, no el pastor. El pastor tiene que lavar su propia vida y los demás creyentes su propia vida. Para eso está la palabra de Dios, para saber qué es lo que tenemos que limpiar en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Gracias. Esperamos que esta haya sido de grande bendición para todo el que lo escuche, mi Dios, y que pueda fortalecerle y que pueda ayudarles, que pueda guiarles, mi Dios, a una mejor vida dentro del reino de Dios. Te pedimos por todas aquellas personas que no te conocen, Señor, que se den cuenta que hay un proceso de primeramente aceptarte y pedir que tú vengas a su vida de ellos, y después de que tú vengas a su vida de ellos, que ellos sientan la transformación completa del Espíritu Santo, de un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y que sientan una gloriosa presencia dentro. Entonces, después de eso, a limpiar sus vidas con el lavamiento de la palabra. Ayúdalos a ellos, ayúdanos a nosotros, te lo suplicamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rogamos por todos aquellos que están enfermos, toda enfermedad, mi Dios amado, para usted no hay nada imposible, desde cáncer, mi Dios, desde pulmonía, neumonía, el COVID, Señor amado, cáncer, lo que sea, mi Dios amado. Cada uno está clamando, Señor, en este instante, que usted ponga su mano de poder para sanidad, mi Dios glorioso, y nosotros también se lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A usted sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios le guarde. Gracias. Y pues nos vemos aquí primeramente Dios mañana, si el Señor nos lo Amén. permite. María Osorio, Leonor Zavala, Amén. Yoya Silva, Gloria a Dios. Olga Orozco, Bendito sea. Rigoberto Cabrera, Amén. María Carrasco, Daria Jiménez. amén. Mine Urista, Edith Douglas. dice nuestra hermana Mine Urista, buenos días, Dios nos siga protegiendo, gracias hermano por traer la palabra de Dios, amén. Socorro Regalado, amén. Susana Dorís, gloria a Dios. César Serrano. Azucena Maya Cordero, Amén. Marta Montoya, Adriancito Cruz. amén. Nuestro hermano David Figueroa, Dios le bendiga, hermanos, aleluya, amén. La palabra exhorta para que no desmayemos, amén. Tobar, Sonia Marina Romero Gómez. También Dios le bendiga. amén. Tobar Herrera, saludos, pastor Alberto, Amén. desde Michoacán. Dios te bendiga, hermano. Cuídense mucho. Eliezer Pérez, Oramos un por abrazo, ustedes. un abrazo a toda la familia Eliezer, saludos. Alicia Ortiz. Amén. 10. Y Alan Pérez. Lidia Ventura, un abrazo, saludos a las nietecitas de nuestra hermana Lidia Ventura. Karen Jacqueline Rangel. Amén. Alicia Ortiz nos dice, amén, gracias a Dios por su gran misericordia, su amor, Dios les bendiga grandemente y lo vio igualmente. Elena Tavares, Dios te bendiga. Leticia López, Dios te bendiga. Amén. Lluvia Hernández, Dios te bendiga. Marta Montoya, Amén. Dios le bendiga. Y nuestro hermano Álvaro Orozco dice, mis niños traen gripa, les pido oración. Claro que sí, claro amén. que sí, manita. Rosario Mora, bendiciones también a todos los Mora. Leonardo Garay, amén. Está también, se me hace que son todos. Amén. Sí. Nuestra hermana Marta Montoya dice, bendiciones pastores, ya vamos en camino, que Dios los guarde. Con los cuidado, haga muy hermanos, bien. cuídense Amén. mucho. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana, Dios primero, estaremos aquí. Amén. Les seguimos pidiendo oración por nuestra hija Mónica y Pablo, que Dios me los guarde y bendiciones para cada uno de ustedes y un abrazo y cuídense. Dios les bendiga y que Dios les guarde.